Al debatir diversos temas de la agenda política en la Cámara de Senadores, la narcosenadora Josefina Vázquez Mota, del Narco Partido Acción Nacional, se refirió demagoga y para evadir que su amigo el Borolas fue el verdadero narcopresidente, que en 2020 supuestamente 3.4 millones de niñas y niños no fueron vacunados. Además acusó con falsedades que el gobierno no compró las vacunas para recién nacidos, que los protegen contra tuberculosis, difteria, tétanos y tosferina, incluso antes de la pandemia. Por otra parte denunció, para seguirse colgando de las causas nobles como acostumbra, la revictimización de niñas y niños que sufren violencia sexual. Tras oír las mentiras y falacias de la gata del PRIAN, Vázquez Rata, la senadora Margarita Valdés de Morena acusó contundente que el juez narcoprianista Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela absolvió a Alejandro N. del delito de violación porque una niña de 4 años no supo decir la hora y el lugar donde fue violentada. Exigió una investigación profunda de estos delitos, que sí ocurren, no como las alucinaciones de la narcooposición, para concluir reiterando que los niños siguen siendo víctimas de sus malos gobiernos. Finalmente, la senadora Lucía Trasviña de Morena señaló contundente que la oposición usa su libertinaje de expresión para calumniar con perversidad a AMLO, guiados por sus ideales fascistas y las agencias intervencionistas gringas, ardidas porque ya no tienen concesiones de empresas como CFE y Pemex, afirmando finalmente que ya se están rescatando para México sus recursos, así como para el pueblo. Nunca la derecha va a volver a gobernar México, sentenció finalmente tajante. Veamos enseguida cómo Morena pone en su lugar a Josefina Vázquez Rata por atacar a AMLO con calumnias, como le mandan sus amos, los narcos Claudio X González, Narco Cortés y Narquito Moreno. Muchas gracias, presidenta. Senadora Lilia Margarita Valdés, usted preside la Comisión de Salud y ya hemos trabajado conjuntamente siempre a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cuente usted con ello. Y en este momento estaremos redactando justamente todo aquello, no solamente un extrañamiento, sino todo aquello que colabore a que esta injusticia y esta revictimización e impunidad termine. Por eso aquí en este Senado aprobamos primero y después en la Cámara de Diputados también la no prescripción del crimen de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Y el caso que usted describe hoy y que vuelve a conmocionar a la opinión pública, desgraciadamente se sigue repitiendo por juzgadoras y juzgadores que no tienen ninguna capacidad o preparación para abordar a las niñas, niños y adolescentes. No tenemos más que sumarnos evidentemente a lo que aquí se ha expresado y sabe usted que en estos casos siempre contarán con la comisión y con la presidenta de la comisión, porque las niñas y los niños no tienen partido. Y hablando, presidenta, solamente si me permite un minuto más, nos preocupa enormemente la no vacunación a niñas y niños. Lo hemos platicado también la senadora Lilia Margarita Valdés y una servidora. En el año 2018, 575,000 niños no fueron vacunados, pero para el año 2019 sumaron 2.6 millones de niñas y niños sin vacunas. En el año 2020 se llegó a 3.4 millones de niñas y niños no vacunados. Debo compartir que en una investigación de este medio Animal Político se da cuenta de cómo se han comprado vacunas más caras pero menos dosis. Por primera vez en 3 décadas, y es gravísimo, el gobierno no compró en el año 2019 la vacuna para recién nacido que los protege contra la tuberculosis. Tampoco se adquirió la vacuna contra la difteria, los tétanos y la tosferina. Y debo decir que esto ocurrió antes de la pandemia de COVID, por lo tanto, no fue la pandemia lo que impidió la compra de estas vacunas, sino una desprotección total a millones de niñas y niños. Ha regresado el sarampión, que es una de las enfermedades que se consideraba ya erradicadas en el país, y yo hago un llamado urgente a las autoridades, a la Secretaría de Salud y a quien en su momento fue responsable de esta no vacunación. En 2018 el promedio de esquema completo de vacunación en niños mayores a 1 año fue del 90%. Para el año 2019 había bajado al 79%. Una niña y un niño, termino, presidenta, que no se vacuna por indolencia,
por falta de presupuesto, por ignorar su salud, es un crimen y así tiene que ser considerado. Estaremos presentando también un punto al respecto y esperaría el acompañamiento, al igual que en el caso de este presunto violador, que no puede tener impunidad, para quienes criminalmente decidieron no adquirir vacunas para más de 3 millones de niñas y niños en nuestro país que hoy padecen enfermedades que estaban radicadas también en nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, senadora, presidenta, y con el permiso de los y las legisladoras presentes. No cabe duda que a todos nos entusiasma mucho venir a hablar y a grillar y a decir mentiras y a repetir falsedades, pero también se nos olvidan temas fundamentales, importantes, que la sociedad nos reclama que toquemos. Uno de ellos es la violencia ejercida sexualmente contra nuestros niños y nuestras niñas. A nadie le ha pasado desapercibido el caso de Domex, en donde el juez de lo penal, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, absolvió a Alejandro N., tío de una chiquita de 4 años, por violación, por abuso sexual, y lo dejó libre porque la chiquita no supo decir ni a confirmar la hora y el lugar en que fue violentada. Ese caso nos demuestra que aquí en México siguen nuestros niños y nuestras niñas siendo víctimas de la hipocresía, de que como senadores y senadoras venimos a desgarrarnos las vestiduras por cosas que no son ciertas y dejamos de lado una realidad cruel que nos está afectando. Yo le pido que hagamos un pronunciamiento conjunto a la senadora presidenta de la Comisión de los Derechos de los Niños y de las Niñas, que lo hagamos junto, nada más que ya se fue la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, que hagamos juntos el pronunciamiento en contra de esos jueces que no nos representan, que no nos cuidan y que no cuidan a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Aquí sí exigimos que se haga una investigación profunda de estos delitos, primero del señor N y después del juez N. ¿Qué puntadas? ¿A quién se le ocurre soltar a un violador? Termino, senadora presidenta, porque la chiquita de 4 años, no supo decir la hora y el lugar en donde fue atacada sexualmente. Muchas gracias, senadora presidenta. Gracias, senadora. Con permiso, presidenta. Pues realmente sí quiero decirles, compañeras, compañeros, senadores, que aquí se ha ejercido más que la libertad de expresión, el libertinaje. Por la forma tan deshonesta, tan perversa, en que se ha calumniado, que se ha causado deshonra al presidente de la República. El pueblo no les confía, ya el pueblo no les cree en absoluto. ¿Por qué no tratan de acompañar su ruta política y tratan de llevar un mejor discurso que realmente sea constructivo para construir a las nuevas generaciones de este país? Me queda muy claro que son ustedes los herederos de la memoria de Benito Mussolini, del partido fascista republicano formado allá en el 1919, que precisamente pregonaba como punto fundamental la ejercer la violencia en contra de su propio pueblo, marginar a los que no eran iguales, a los de la raza superior, y ahora resulta que un puñado y una sarta de gualeles, porque son unos gualeles, están sirviendo a los intereses del George Soros, de los conservadores gringos,
que están ardidos y dolidos. ¿Por qué? Porque ya no tienen las concesiones de las empresas, ni en CFE, ni en Pemex. Porque estamos rescatando para México sus recursos y para el pueblo pobre mexicano, que no les da vergüenza, pero van a acabar como la prometida que se quedó allá en el muelle de San Blas, esperando al prometido, que se lo tragó el mar. ¿Y qué pasó? Enloqueció. Y así están enloqueciendo, porque nunca la derecha va a volver a México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.